honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de la siguiente manera. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Aleluya. Gloria a Jesús. Hay un llamado de atención, hermanos, en este pasaje para todos nosotros que hemos escuchado su palabra. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia. ¿Por qué este llamado de atención a recibir esta palabra con mucho más diligencia? Porque, hermanos, nosotros vamos al Antiguo Testamento y nosotros vemos a Dios hablando a los hombres por medio de profetas, por medio de símbolos, por medio de rayos, por medio de fuego, por medio de nubes, por medio de cosas, por medio de la creación. Nosotros vemos a Dios hablando al hombre continuamente. Amén. Pero en estos últimos tiempos de lo que nos está hablando, este pasaje está hablando de que Dios ha hablado por su propio Hijo, por la imagen del mismo Dios hecho carne. Dios en persona ha hablado y es necesario, por eso dice que con mucho más diligencia atendamos nosotros esta palabra. Nosotros vemos en el tiempo pasado que Dios hablaba a un hombre y un hombre transmitía el mensaje. Pero cuando Jesucristo hablaba, hermanos, no era un hombre cualquiera impartiendo el mensaje de Dios a la humanidad, sino que era el mismo Dios hablando al hombre. Por eso el llamado aquí, porque nos ha hablado por aquel que sustenta la vida, el que es el resplandor y la imagen misma del Dios invisible, haciéndose visible entre los hombres. Amén, gloria a Dios. Por eso ese llamado de entrada en el capítulo 2 viene refiriéndose, por tanto, hermanos, después de lo que hemos visto anteriormente, que Él es la imagen invisible, dice, quien sustenta todas las cosas por la palabra, dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Ningún hombre en tiempo pasado hizo la purificación de los pecados por sí mismo a la humanidad. El único que hizo esto fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es la imagen misma del Dios invisible, purificándonos por medio de su sacrificio, por medio de la obediencia, por medio de esta sangre preciosa que ha derramado en la cruz. Por eso es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Es decir, hermanos, Dios ha usado muchos medios anteriormente para hacer entender al hombre de que Dios tiene un interés particular por el hombre más que por toda la demás creación. Dios no ha venido a hablar a los animales, a las plantas. Dios ha venido a hablarle al hombre. Así es, amén. Y cuando nosotros leemos la Escritura, nosotros vemos que el hombre a través de los tiempos, de los años, se ha creado dioses. Se ha creado imágenes. Pero la palabra de Dios nos da testimonio diciendo de que ninguno de estos dioses ha sido capaz de poder comunicarse con las personas que los adoran. Pero Dios sí ha hablado. Dios tenía una comunicación directa desde el principio con Adán y esta se rompió por causa del pecado. Pero aún a pesar de eso, Dios siguió buscando la manera de transmitir el mensaje que quería dar a la humanidad.
Y este ha sido el amor de Dios hacia el hombre, buscándolo para llevarlo hacia la redención, hacia el arrepentimiento. Y ese amor se venía reflejando por años, y cuando llega Jesucristo, el amor completo de Dios se mostró, como dice en 3 de Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hermanos, dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Y hay otra advertencia: no sea que nos deslicemos. Y en este pasaje de nos deslicemos, hay gente que lo interpreta, o sea, puede ser que yo haya recibido la salvación, dice, y caiga y pierda la salvación. De lo que está hablando el mensaje no es de eso, hermanos. Está hablando, no vaya a ser que personas piensen haber recibido salvación o estar sirviendo a Dios o estar obedeciendo a Dios y se hagan otro Dios a su imagen y semejanza en sus pensamientos y en sus corazones. No vaya a ser que sigan otro camino diferente al que es el camino verdadero. Porque ¿qué pasa, hermano? Si usted va caminando por un camino estrecho y hay un abismo para este lado y un abismo para otro lado, si usted se resbala, usted cae al abismo. Entonces, no va a haber manera de que usted siga por el camino correcto si se llega a deslizar o a resbalar. Por eso dice, no sea que nos deslicemos y sigamos otro camino diferente, otro camino que no es el verdadero, que no es el que Dios ha dejado. Por eso es el peligro de que con mucha diligencia atendamos lo que Dios ha hablado a través de los profetas y ahora que nos ha hablado por medio de su Hijo amado. ¿Y por qué se hacía este llamado de atención principalmente en esos tiempos? Porque había un peligro, hermanos, de que las personas que recibieron esta carta, mayormente judíos, volvieran otra vez por la presión que había de la persecución, de volverse otra vez al judaísmo y otros desviarse a otra clase de evangelio que se movía en esos entonces, que era que decían que como Cristo ya murió, ya pagó por nuestros pecados, no hay necesidad de hacer nada más, cada quien puede vivir como quiera porque Cristo ya murió y pagó por los pecados. Esas eran dos religiones que se movían en esos entonces, y esa religión, si no me equivoco, era una de las que se llamaba los nicolaitas, que ellos vivían la vida como querían, pero pensaban estar en esa redención porque Cristo había muerto por los pecados. Y esa es la que habla en Apocalipsis, que Dios aborrece, esa clase, esa religión que había, ese pensamiento. Y a uno les dice, y a ustedes los felicito porque han probado unos que se dicen ser apóstoles y no lo son, porque llevan esta religión de los nicolaitas. Entonces, hermanos, en este tiempo había ese peligro y se movía este movimiento. Entonces, el escritor de los Hebreos vio la necesidad de escribir esta carta y de explicarle a las personas: es necesario que atiendan a lo que Cristo ha dicho, Así es, amén. a lo que Dios ha hablado por medio del Hijo. ¿Y qué nos sigue diciendo después? Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y esto es algo de notar, la palabra dicha por los ángeles a los tiempos antiguos, a los profetas, cuando se mandaba juicio, se cumplía. Así es, amén. Y hermanos, para esto yo quiero que vayamos a Génesis y vayamos a ver un par de versículos ahí en Génesis. En Génesis capítulo 6, que son pasajes que hemos estado últimamente mirando. Amén. 6:11. Este es uno de los primeros llamados que vemos de Dios. 6:11 dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, por toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo lo destruiré con la tierra. Váyase más adelante al 7, ahí mismo en Génesis 21.
7:21 dice, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre. Vemos este primer llamado de Dios a este varón acerca de la destrucción y vemos más adelante el cumplimiento de ella. El cumplimiento de esta destrucción que se anuncia. Vamos al 18:20. Porque Dios no ha hablado de una sola manera, sino dice la palabra de muchas maneras. 18:20 de Génesis y 23 nos dice así. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Si no, lo sabré. Y si usted lee más atrás, ve que fueron unos ángeles de Dios hablando con Abraham. Ahora vamos al 19:24 de aquí mismo de Génesis y 25. 19:24 dice, entonces Jehová hizo llover ¿qué? Sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y todas aquella llanura con todos los moradores de aquella ciudad y el fruto de la tierra. Vemos que Dios, cuando hablaba, cumplía. Cuando usaba ángeles, cuando usaba profetas para anunciar juicio, cumplía. Dios cumplía. Vamos a Números, capítulo 16, versículo 1. Números está más adelante. Amén. Adelante de Levíticos. Números, capítulo 16, versículo 1 dice. Coré, hijo de Isahar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, y Abirán, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés, con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de las congregaciones de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? ¿Qué pasaba aquí, hermanos? Dios había hablado con Moisés. Dios le había dado a Moisés mandamientos de que tenía que darle al pueblo. Pero estas personas no querían obedecer lo que Moisés decía. Decía, tú te inventas todas estas cosas. Y la vez cuando Dios quiso hablar con el pueblo, con la congregación no quiso. Dijeron, no, habla tú con Dios, porque Dios nos puede destruir. Porque ¿qué miraban ellos cuando Dios descendió en la montaña? Relámpagos, truenos y humo. Era lo que miraban. Ellos no entendían qué Dios estaba diciendo. El único que podía entender era Moisés. Entonces el miedo lo llevó a decir, no queremos hablar con Dios mejor que Moisés hable y él nos diga. Pero cuando Moisés venía a llevarles el mensaje de Dios, ellos pensaban que Moisés se lo inventaba, que Moisés quería sobreponerse y enseñorearse sobre ellos. Vamos a ir a 16, 31 y 35 de ahí de Números. 16, 31 dice, y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca y los tragó, a ellos, a su casa y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todos los que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel
los que estaban en derredor de ellos huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecieron incensario. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros aquí? Lo que Dios hablaba en tiempos antiguos, y hermanos, hay muchos otros versículos que yo les pudiera mencionar y citar, de cuando Dios hablaba acerca de juicios que venían y se cumplían. Pero hermanos, nosotros tenemos que entender que todo eso se ha cumplido para que nosotros tengamos una idea y se nos quede a nosotros como un ejemplo, lo cual dice en Corintios 10, Primera de Corintios capítulo 10, versículo 11, nos dice de la siguiente manera, dice: estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Si nosotros pensamos estar en Cristo, hermanos, examinemos de qué manera estamos en Cristo. Si nosotros decimos andar por el camino angosto, examinemos cómo estamos caminando. Ese es el llamado aquí en este pasaje. Que con más diligencia atendamos la palabra que estamos escuchando, la palabra que estamos leyendo, la palabra que nos está hablando hoy en día. Aleluya. El que vea y piense estar firme, vea que no caiga. El que piense estar en Cristo, examine si está haciendo la voluntad de Dios o no la está haciendo. Porque si esa palabra dada por medio de criaturas, por medio de la creación se cumplió, no piense que la dada por el Hijo no se va a cumplir. Porque la que Dios ha dado por medio de ángeles, por medio de sueños, por medio de visiones a hombres, se ha cumplido al pie de la letra. Y así lo mismo, la palabra que se ha dado por medio de Cristo, por medio de su Hijo, se va a cumplir también. Aleluya. Y en esa palabra, hermanos, quiero leer un par de versículos, solamente un par de versículos, porque son muchos los que hay. Y si me pongo a leerlos todos, hermanos, no terminamos hoy. Entonces quiero que vayamos, primeramente, palabras de nuestro Señor Jesucristo, o ya después, ¿no?, que Él estuvo y anduvo entre los hombres y que se hablaba y se testificaba de Él. Hay una muy bonita que a todos nos gusta. 1:12 de Juan dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A todos esos Dios les ha dado el derecho de ser hijos de Dios, no porque lo merezcan, sino por su Hijo amado Jesucristo. Aleluya. Entonces, hermanos, nosotros vemos aquí, ¿no?, este llamado que Dios nos hace, que Jesús nos hace a creer en el Hijo, a recibir al Hijo, a recibir su palabra. Ahora vamos a 3:18 y vemos otra palabra más que se nos habla. En 3:18 dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y cuando nosotros hablamos, hermanos, de creer, todo mundo afuera cree en Jesús. Todos tienen un crucifijo, todos tienen una imagen, todos tienen una foto en el carro, todos tienen, hermanos, toda la gente cree en Jesús. Todos han visto la película, la mayoría la han visto. Incluso sienten sentimientos al ver cómo sufre, hermanos. Pero entonces nosotros, aquí es donde sale la pregunta. Entonces, ¿qué es creer en Jesús? Creer en Jesús es escuchar su palabra y creer que es verdad y buscar aplicarla a nuestra vida y caminar conforme a lo escrito en la palabra. Eso es creer en Jesús. Amén. Obediencia, gloria a Dios. Porque si nosotros decimos creer en Jesús, pero escuchamos estas palabras que nos suenan ofensivas, que nos suenan molestas, que nos suenan incómodas y las rechazamos, entonces ¿en cuál Jesús creemos? Nosotros, hermanos, tenemos que entender que creer en Jesús va más allá de un sentimiento, va más allá de un pensamiento, va más allá de tenerlo por herencia de los padres. Así es,
Porque no porque nosotros seamos descendientes de padres cristianos, como se les dijo a los fariseos también, no por ser descendientes de Abraham, no por ser descendientes de Jacob, no por tener la sangre y el linaje del pueblo de Israel, son hijos de Dios. Amén, gloria a Dios. Y así nosotros también, no por descendencia. De la igual manera como cada día les explicamos a nuestros hijos, ustedes no son cristianos porque nosotros somos cristianos. Ustedes van a ser cristianos porque reciban la palabra y lo obedezcan. Amén, al arrepentimiento, gloria a Dios. El hecho de conocer la palabra de Dios nos lleva a entender que somos pecadores, que necesitamos arrepentirnos y que necesitamos convertirnos a Cristo. Así es, amén. Y eso es lo que nosotros debemos de enseñar siempre a nuestros hijos, para que no piensen como pensaba el pueblo de Israel, que porque eran descendientes de Abraham, hacían los rituales, mataban el carnero y hacían la expiación, comían el pan y se reunían y hacían culto y ya cumplieron con la religión y seguimos en paz con Dios. No, hermanos. De igual manera nosotros podemos reunirnos, podemos hacer todas estas cosas, podemos cantar, podemos leer la Escritura, incluso podemos predicar. Así es, amén. Pero si nosotros no vivimos de acuerdo a la palabra, entonces de nada nos sirve todo esto. Porque tener a Cristo va más allá Señor, amén. de estas cosas visibles. Porque las cosas visibles se hacen. Muchas personas, hermanos, tienen reuniones. Muchas personas se reúnen como pueblo de Dios. Y como Jesucristo dijo, les diría en este mismo tiempo, profesan alabarme, profesan creer en mí. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos, como lo decía Isaías también. Así es, amén. Entonces vemos este versículo que dice que el que cree no es condenado, dice, pero el que no cree ya ha sido condenado. Queda a entender que el que rechaza su palabra no tiene a Cristo, no tiene al Hijo. Entonces nosotros vemos también en 3:36, acá más adelante, que va más allá de esto que dice aquí. 3:36 nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Amén. Tiene. Pero el que rehúsa, o sea, esto es ya, esto es presente, esto no es a futuro, esto es ya. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Amén, aleluya. Esto no es que no sé si a la hora de morirme Dios tiene misericordia de mí, no sé si Dios toma en cuenta mis pecados. No, esto es ya. Se recibe a Cristo, tiene vida eterna. Amén. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, hermanos, tenemos que nosotros comprender a la luz de la Escritura que no es solamente decir, pensar o sentir, es actuar conforme a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ahora viene el otro versículo que nos dice de la siguiente manera, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿De qué manera? ¿De qué Jesucristo dijo? ¿De qué le sirve al hombre ganar todo en esta vida si su alma se pierde? Y hermanos, cuando nosotros leemos estos pasajes, entendemos que era nuestro Señor y Salvador hablando. Así es, amén. Si tu ojo te es ocasión de pecar, sácalo. Aleluya. Porque es mejor que entres sin un ojo al reino de los cielos a que todo tu cuerpo perezca en el infierno. Él hablaba de estas cosas. Amén. Si tu mano te es ocasión de pecar, arráncala de ti y córtala. Porque es mejor que entres sin una mano al reino de los cielos a que todo tu cuerpo sano, completo, sea echado en el infierno. Era Jesús hablando, hermanos. Y si esta palabra que se habló por criaturas, ahora hablándose por medio del Creador, ustedes creen que no se va a cumplir. Si aquellas que se hablaron por criaturas se cumplía, porque estos ángeles, profetas, visiones, son criaturas, creación de Dios. Pero aquí era hablando el propio Creador, el que sustenta la vida, el que creó el universo con el poder de su palabra. Él mismo hablando. Entonces dice,
¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Y cuando habla de fue anunciada por el Señor, está hablando de Jesucristo. Fue anunciada por Jesucristo. De primero se hablaba y se hablaba y se hablaba, pero luego vino Jesucristo en persona a hablarla y a decirla. Y personas creyeron en esa palabra. Aleluya. Personas recibieron esa palabra. Personas que escucharon a él hablar y creyeron que su palabra era cierta. Y dice, y fue confirmada por los que oyeron. Ellos dieron testimonio de que la palabra de Dios era verdadera. Ellos siguieron predicando el evangelio y siguieron testificando de que Dios era real y que no había lugar de que nosotros pudiéramos pensar, ¿será que es cierto o será que es mentira? De igual manera, nosotros hoy en día debemos de testificar, Dios es real. Aleluya. No, por ningún motivo, por ninguna manera nosotros debemos de permitir que personas pongan en duda nuestra fe, nuestras creencias que tenemos en el Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros no podemos permitir eso. Debemos de afirmar nuestra fe y reafirmarla delante del que demande de nosotros una explicación de nuestra fe. Amén. Porque, hermanos, nosotros no creemos a ciegas en Jesús. Nosotros creemos por todo lo que se ha cumplido a través de los años. En la Escritura se había hecho anuncio de qué manera Jesucristo vendría, cómo nacería, en qué lugar, y se cumplió así, fue así. Se dijo que el Espíritu Santo se iba a derramar y fue así, se derramó el Espíritu Santo. Los apóstoles, los discípulos dieron testimonio también cuando predicaban la palabra, enfermos se sanaban, leprosos eran limpiados, endemoniados eran liberados. Dios. Y hermanos, de igual manera nosotros debemos de dar testimonio con nuestra vida que Dios tiene poder para transformar, tiene poder para cambiar Amén. a todo aquel que en Él cree. Si nosotros decimos haberle recibido, hermanos, y nuestra vida sigue siendo la misma, ¿cuál es el Dios al cual nosotros decimos servir o que hemos recibido? Si nosotros decimos que Dios tiene poder de crear los cielos y la tierra, de resucitar muertos, pero si aún no ha transformado nuestra vida, ¿cuál es el Dios entonces al cual servimos? ¿De qué manera damos testimonio que nuestro Dios tiene poder? ¿De qué manera? Nosotros tenemos que testificar que Dios tiene poder para transformar al más vil pecador. Aleluya. El que era mentiroso ya habla verdad. Amén, así es. El que era chismoso dejó el chisme. El que era envidioso dejó la envidia. El que era orgulloso dejó el orgullo. Amén. De esta manera nosotros podemos testificar de que Dios verdaderamente transforma a personas, porque si nosotros seguimos diciendo somos cristianos y nos seguimos comportando igual que el impío, entonces ¿qué va a decir el impío? ¿Qué Dios le sirven estos? ¿Cuál es el Dios todopoderoso que tienen? Gloria a Dios. ¿Cómo va a creer el incrédulo si nosotros no damos testimonio del Dios que ha creado el universo? Si verdaderamente le servimos a ese, ellos van a decir, pues yo creo igual en el Dios que tú crees. Mírame, estoy prosperado, mírame, tengo trabajo, mírame, tengo dinero, mírame, tengo salud. Lo mismo que tú tienes lo tengo yo, porque no va a haber una diferencia entre Él y nosotros. No os conforméis a este siglo. Así dice su palabra. Amén. Gloria a Dios. No améis las cosas de este mundo. Porque, hermanos, su palabra nos dice que el amor al mundo es enemistad contra Dios y que el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, hermanos, su palabra no se contradice. Su palabra reafirma lo que se ve en cada uno.
Y estos varones que predicaban la palabra del Señor, hermanos, daban testimonio. ¿Por qué? Porque ellos, a pesar de recibir amenazas de muerte, ellos eran capaces de seguir predicando, de seguir llevando las buenas nuevas de salvación, hermanos. Y a veces la gente piensa que únicamente eran los milagros que se hacían y sanidades, todas estas cosas. Estas cosas, hermanos, que acontecieron en esos entonces, se les fue dada a ellos porque ellos eran los que iban a establecer los simientes de la iglesia y tenían que tener una prueba clara y contundente de que Dios amparaba su palabra y de que Dios estaba con ellos. Por eso estas personas tenían que tener esto. De otra manera no podían las personas creer al evangelio y poder ellos establecer los fundamentos de la iglesia. Hoy la iglesia ya está establecida. Hoy nosotros solamente, cada uno que va creyendo solamente se va uniendo a la iglesia. Se va uniendo a ese cuerpo de Cristo. Ellos fueron, hermanos, esos que tenían que dar testimonio del poder que Dios les había dado a ellos para hacer estos milagros, señales y prodigios. ¿Cómo pues escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pues si el mismo Señor fue quien anunció primero esta salvación, la cual después confirmaron entre nosotros los que oyeron el mensaje. Primera de Juan capítulo 1 versículo 3 nos dice de la siguiente manera: les anunciamos pues lo que hemos visto y oído, para que ustedes estén unidos con nosotros, como nosotros estamos unidos con Dios el Padre y con su Hijo Jesucristo. Primera de Juan capítulo 5 versículo 20 dice: sabemos también que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer el Dios verdadero. Vivimos unidos al que es verdadero, es decir, a su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. ¿Quién? Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 18 dice: la enseñanza que les dimos sobre el Padre y el regreso de nuestro Señor Jesucristo no consistía en cuentos inventados ingeniosamente, pues como nosotros con nuestros propios ojos vimos al Señor en su grandeza. Lo vimos cuando Dios el Padre le dio honor y gloria, cuando la voz del cielo le habló de aquella gloriosa manera: este es mi Hijo amado, a quien he elegido. Nosotros mismos oímos aquella voz que venía del cielo, pues estábamos con el Señor en el santo monte, en el monte sagrado también, dice en otra versión. Amén. Entonces, hermanos, estos discípulos, cuando ellos predicaban la palabra, ellos decían: nosotros vimos al Señor, nosotros caminamos con el Señor, nosotros damos testimonio que le vimos resucitar de entre los muertos. Y no fue un solo hombre que daba testimonio, eran muchos los que daban testimonio de la resurrección de entre los muertos del Señor y Salvador Jesucristo. Y ellos podían testificar todo esto porque ellos habían andado con Él. Y cuando la gente quería ver algo más grande, ellos llevaban enfermos, llevaban endemoniados, llevaban leprosos y eran sanados. Porque de esta manera ellos testificaban que verdaderamente Dios les había delegado poder a ellos para hacer estas cosas. Y ellos siempre decían: no somos nosotros. Ellos nunca decían: vengan a nosotros. O hermanos, ustedes han visto en la Escritura algún pasaje que diga: en tal lugar va a haber culto de liberación o culto de sanidades. ¿Ven a los discípulos haciendo esto? La gente llegaba a ellos. Ellos predicaban la palabra y la gente llegaba a ellos. Ellos andaban por las calles y por las calles encontraban a la gente enferma. Ellos no andaban programando cultos de sanidad, cultos de liberación. Y siempre que se hacían las cosas decían: el Señor lo ha hecho. ¿Y qué comenzaban a decir en otra ocasión? Ese mismo, al que ustedes crucificaron, al que ustedes mataron, al que despreciaron, al que desecharon, Él es el que ha levantado a este hombre.
El que lo ha hecho caminar. No somos nosotros. Y las personas no hallaban qué decir porque ellos pensaban que a lo mejor los discípulos lo hacían, pero ellos decían, no, fue Jesucristo. Y ellos decían, pero ya murió. Y entonces comenzaban ellos a testificar, Él resucitó de entre los muertos y ahora está a la diestra del Padre. Y el Padre le ha dado un nombre que está sobre todo nombre en los cielos y en la tierra. Y no hay otro nombre dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos. Así que arrepentidos y convertidos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aleluya. Estas eran ellos aprovechaban estos momentos para llamar a las personas al arrepentimiento. Ellos no llamaban a las personas a que vinieran a ellos para hacerse más famosos. Arreglar su trabajo. Ellos no llamaban a la gente a esto, hermanos. Amén. Ellos llamaban a la gente al arrepentimiento y Dios en su misericordia hacía estos milagros, estas señales y estos prodigios, dando testimonio que Dios estaba con ellos, de que Dios verdaderamente les había delegado a ellos autoridad para poder sanar y liberar enfermos y liberar personas que estaban cautivos por el diablo, endemoniados. Y hermanos, si nosotros si estamos en Cristo, hemos sido liberados de las garras del demonio. Hemos sido liberados del poder del pecado que nos dominaba. Porque si nosotros decimos somos salvos, pero el pecado nos domina, ¿de qué hemos sido salvos entonces? Si el pecado está en nosotros, ¿de qué hemos sido salvos? Y la palabra del Señor Jesucristo hablando dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Porque el que hace pecado, esclavo es del pecado, dijo Jesucristo. Y el esclavo no permanece en casa. El que es libre sí permanece en casa. Amén. Entonces, si nosotros hemos sido liberados del pecado, tenemos a Cristo, nosotros debemos de dar testimonio de que verdaderamente el pecado no nos domina. Una cosa es diferente, sentir tentación al pecado, y otra cosa es hacer el pecado. Porque, hermanos, a veces cuando uno comienza en el evangelio, a veces vienen estos malos pensamientos y a veces dice uno, pero es que los malos pensamientos siempre vienen y siempre seguirán llegando. Así es, amén. Y seguirán llegando. Ahora, la diferencia está, hermanos, ¿a qué escuchamos? ¿A qué obedecemos? ¿Al pensamiento y al deseo de hacer lo malo o al pensamiento y al deseo de hacer lo bueno? O de apartarnos del pecado. ¿A qué obedecemos? Ahí está la diferencia que se marca entre el Hijo de Dios. ¿A quién obedecemos? ¿Al pecado o a Dios? Porque los malos pensamientos y los malos deseos, mientras estemos en este cuerpo, van a seguir llegando día tras día. Y esta es la lucha que tenemos todos los días, con la cual cada mañana nos levantamos pidiéndole al Señor que nos dé otro día más de victoria. Amén. Para no caer en tentación. Yo no sé, hermanos, yo no sé cómo ora cada persona, hermano, pero yo en lo particular, yo no oro, Señor, guárdame de un accidente, Señor, guárdame de un rayo, Señor, guárdame de... Yo no oro de esta manera, yo solamente le digo, Señor, guárdame del pecado. Eso es lo primero que le digo al Señor, guárdame del pecado. El mayor peligro, amén. Porque yo considero que ese es el mayor peligro que hay en la vida de nosotros, el pecado. Así es, amén. Si me mata un carro, pues... Dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Si tengo un accidente y quedo enfermo, bueno, pues al fin y al cabo, pues no fue por pecado, sino fue un accidente. Pero hermanos, si uno peca, está ofendiendo a aquel que murió en la cruz del Calvario, que dio su vida por nosotros. Y hermanos, no hay cosa más fea, hermanos, que decir amar al Señor y ofenderle con nuestras acciones. Porque, hermanos, nuestro amor hacia Él debe de ser de esa manera, demostrado con lo que hacemos, no con lo que decimos. Aleluya. Dice, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios, las cuales nosotros entendemos que son estos que hacían los discípulos, con señales y prodigios, dice, y diversos milagros, y repartimiento de dones del Espíritu Santo según su voluntad. Dios no repartía estos dones a todas las personas, hermano. Habían unos que no tenían dones. Así es, amén. Habían otros que sí. No todos tenían este don de sanidades, de liberar endemoniados, no todos lo tenían.
Porque nosotros vemos muchos discípulos que tuvieron momentos difíciles y no se menciona que hicieran milagros. Vemos a Esteban, vemos a Bernabé, a Felipe. No escuchamos en la escritura que tuvieran, pero todos tenían algo en común. Predicaban la palabra, llamaban al arrepentimiento. Todos tenían esto en común. Y a veces, hermanos, la gente que no conoce a Dios mide el ministerio de Dios por esto, señales y prodigios. Nosotros vemos a un hombre llamado Juan el Bautista en la escritura. No leemos que haya hecho un milagro, que haya hecho una sanidad. Pero ¿qué dijo Jesucristo de él? De los nacidos de mujer, dijo, no hay hombre como Juan el Bautista en esta tierra. Así dijo Jesucristo de él. Y él solamente predicaba: arrepentidos y convertidos, porque el tiempo se ha acercado. Yo soy la voz que clama en el desierto. Y en cierta ocasión se acerca un hombre y le dice: no te es lícito tener la mujer que tienes, porque es la mujer de tu hermano. Se molestó más la mujer que el hombre, porque el hombre pues lo tomó, bueno, pues es cierto, pero lo tenía según la escritura por profeta de Dios y lo respetaba. La mujer dijo: no, hay que matarlo, nos ha ofendido. ¿Qué hizo esta mujer? Mandó que le cortaran la cabeza al hombre. Esto fue lo más extraordinario que vemos de Juan el Bautista, que le cortaron la cabeza. Así de cosas llamativas, eso. Pero de ahí él predicaba la palabra: arrepentidos y convertidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Nosotros vemos entonces, hermanos, no se mide el evangelio por milagros, señales y prodigios, porque no a todos Dios les ha dado eso. Para algunos ha sido muy visible y para algunos ha sido en gran manera, hermanos, han sido exaltados por Dios con estos milagros y sanidades. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, dice que incluso la sombra de él pasaba por los enfermos y los enfermos se sanaban. Vamos a leer Marcos 16, 19. Marcos 16, 19. Gloria a Jesús. 16, 19. Gloria a Dios, aleluya. 16, 19 dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Entonces, y ellos salieron, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Entonces vemos que cuando el Señor Jesucristo ascendió al cielo, estos varones salieron de ahí ¿a qué? A predicar la palabra. Y el Señor respaldaba la palabra que ellos decían. El Señor los respaldaba a ellos también. En Hechos 14:3 dice: sin embargo, los apóstoles se quedaron allí mucho tiempo y confirmados en el Señor, dice, hablaron con toda firmeza y el Señor confirmaba lo que ellos decían del amor de Dios, dándoles poder para hacer señales y milagros. Aquí vemos, hermanos, que ellos habían recibido la palabra, pero también la compartían. Y el compartir la palabra es algo que todo hijo de Dios debe de hacer. Hermanos, a veces no siempre uno va a andar predicando, hermanos, pero hay momentos que se da la oportunidad de hacerlo. Hay momentos que se da la oportunidad y no puede uno desperdiciar la oportunidad. Pero cuando se da la oportunidad, uno tiene que dar la palabra de Dios. Hechos 19:11, seguimos viendo aquí las señales y prodigios. Dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Vemos
que el apóstol Pablo también fue otro que fue usado en gran manera por el Señor. Y no solamente para hacer señales y prodigios, sino para predicar la palabra a los gentiles. También vamos a ver 15:19 de Romanos, dice: y con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todo alrededor hasta Jericó, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Con el poder de Dios y con señales y prodigios. ¿Qué era lo que hacía él? Llenar los lugares donde iba del Evangelio de Cristo. Entonces, hermanos, estas cosas que se ven confirman de que Dios estaba con ellos, de que Dios testificaba juntamente con ellos de que ellos habían recibido su palabra. Amén. Por tanto, hermanos, como dije al principio, es necesario que con más diligencia atendamos este llamado, porque la palabra que se habló antes por criaturas se confirmó y se llevó a cabo, castigo y todo, señales y prodigios que habían, todo se llevó a cabo. Hermanos, en estos tiempos Dios ha hablado por medio de su Hijo amado, y nosotros que tenemos su palabra entendemos que Dios hablando por medio de su Hijo también. Entonces sabemos que es necesario que nosotros atendamos esta palabra, la recibamos en nuestros corazones y podamos nosotros hacer de esta palabra nuestro diario vivir. Porque también dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hermanos, la salvación tan grande que se nos ha dado es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él no va a venir a morir otra vez. Él ya murió una vez. Él no va a venir a que lo cuelguen otra vez a la cruz. La próxima vez que venga, vendrá como juez, con juicio, como juez entre las nubes, a levantar a su pueblo, a levantar a sus escogidos y a dar juicio a las naciones. Ya no va a venir para morir en una cruz, ya no va a venir con misericordia, ya vino con amor y con misericordia. Entonces vendrá para pagar a cada uno según haya sido su obra, porque su palabra así lo manifiesta. Nosotros tenemos muchos versículos y pudiera buscar muchos de ellos para enseñarlos, hermanos, pero ya nosotros hemos entendido que Dios quiere que nosotros atendamos su palabra, no la descuidemos. Dios les bendiga.